¿qué haría usted si hoy se gana la lotería? Suponiendo que usted está ahí y le cae un mensaje ahorita y le dice, se acaba de ganar $10 millones. Se para y se va corriendo. Me voy. Suponiendo que eso fuese verdad, ¿cuál sería su respuesta? ¿Cómo sería su reacción? Hay una historia real que hace años yo leí. Había un hombre que delante de todas las cámaras y lo estaban entrevistando y él dijo, había comprado un número y él dijo que si se ganaba la lotería, él iba a ayudar a todos sus amigos, conocidos, iba a pagar la hipoteca de todas las personas y que iba a ayudar a todos. Y él, entre bromas y risas, contento con la ilusión de ganarse un día la lotería. Pues resulta que la gana y ganó la lotería. ¿Qué pasó? Bueno, toda la gente comenzó a acosarlo, a seguirlo, a perseguirlo. Él había prometido a todos sus vecinos, a todos sus amigos, ayudarle a pagarle sus deudas, a pagar hipoteca, a colaborar con todos. Comenzaron a perseguirlo constantemente, era insistente. Para no extenderle esta historia, probablemente el hombre estaba muy contento, estaba feliz porque había ganado la lotería y dijo, bueno, gané tantos millones, he cambiado mi vida. Ya mañana tengo una nueva forma, una nueva perspectiva. Y él estaba muy contento. Pero resulta que como todo el dinero se acabó, estuvo preso, la esposa se divorció y se llevó una parte del dinero y se entrevistó al hombre después. ¿Qué había cambiado en su vida? Estaba igual como comenzó. Aquella alegría por toda esa prosperidad o supuesta riqueza y bienestar desapareció. Y solo quedó como un trago amargo porque él comentó, mi vida fue más difícil después. La gente comenzó a acosarme y tuvo grandes dificultades. Y en lugar de tener el resultado esperado de tener un bienestar, lo que resultó fue una cruz para él. Y es que esta historia refleja de cierta manera lo que el alma del hombre desea. Y queremos ser felices. Y es algo que no podemos negar. Todo ser humano, sin excepción, busca el contentamiento. Quiere estar en paz, quiere estar tranquilo. Y es por eso la intención de este sermón es que invitarte a que tú te deleites en Jesús para que tu corazón encuentre pleno contentamiento. Y quiero que me acompañe al Salmo 37, en el cual vamos a reflexionar en lo que tenemos de tiempo. Acompáñeme al Salmo 37 y vamos a leer el versículo 4. Pon tu delicia en el Señor, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Y es que el alma del hombre naturalmente desea, busca, añora tener felicidad. Todo hombre sin excusa, sin excepción, quiere ser feliz. Fluye de lo profundo de su ser. Lo anhela y es algo que es natural. No hay hombre que no desee, que no ame la felicidad. O si lo decimos de otra manera, ¿existe un hombre que quiere ser miserable? ¿Existe un ser humano que desee vivir en miseria, en desgracia? ¿Existe alguna persona que desee lo peor para su vida? Creo que no. Y de existir esa persona entendemos que no está bien. Hay algo que no está comprendiendo y hay un trastorno ahí que no sabemos. Pero naturalmente el hombre desea las cosas que le den felicidad y que lo hagan sentir bien. Y el problema surge porque el hombre considera y busca la felicidad ya sea en una cosa, en algo o en alguien. Y entendemos por la palabra de Dios que en ningún momento podemos encontrar la felicidad, el contentamiento lejos de Dios. La reflexión de esta mañana y el título de este sermón es el contentamiento cristiano. El contentamiento que es el verdadero de todo aquel que cree en Jesús. Y hay muchos deseos en el ser humano, hablando de anhelos y deseos en el ser humano, en el corazón del ser humano. Hay muchos anhelos, hay muchos deseos que pueden llegar a ser controlados. Hay personas que pueden controlar el alcoholismo, el deseo a drogarse, a la pornografía, lujuria, dinero. Hay personas que pueden llegar a controlar esos deseos. Creo que más de alguno ha encontrado personas que dicen, tengo tantos años de estar en sobriedad, de no drogarme.
y su corazón se llena de satisfacción. Hay cierto logro, hay cierto éxito en esa persona porque se da cuenta que ha logrado controlar algo que era destructivo para su vida. Pero hay un apetito en el ser humano que no puede ser controlado fuera de Dios, fuera de Cristo, y es el contentamiento. El hombre no puede saciarse. El hombre no puede, por más que quiera sentirse satisfecho, no puede. Por más que lo intenta, él desea constantemente satisfacerse y no encuentra cómo saciarse. Y veamos lo que dice Proverbios 30:15. Proverbios 30:15 dice: la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen dame, dame. Pero también veamos lo que dice Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Entendemos, hermanos, que el deseo del contentamiento, lejos de Dios, es imposible que el hombre lo logre apalear o satisfacer o controlar. Porque por más que se desee la riqueza, si se crea que la riqueza va a tener contentamiento y va a traer paz a la persona, eso es mentira. No es posible, lejos de Dios. Y ante este anhelo natural en el ser humano de buscar sentirse contento del contentamiento, ¿qué es lo que ofrece el mundo? Y al menos he agrupado en 3 grandes bloques lo que creo yo que podría resumir de cierta manera lo que el mundo ofrece. Lo que el mundo está ofreciendo constantemente es estimular tus sentidos, estimular aquellas cosas que tú percibes, que tú ves, que tú sientes, para que tengas satisfacción y te sientas satisfecho y tengas un contentamiento, el cual entendemos que es temporal. Y tal vez el primero y el más común y el primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en contentamiento, cómo buscar el contentamiento y cómo el mundo ofrece un contentamiento, son las riquezas, la fama, el poder, la influencia, el éxito, el estatus, ciertas condiciones o el intelecto. Y el mundo ofrece eso como un bienestar. Si lo buscas y lo logras obtener, eres una persona exitosa y las personas se muestran como algo bueno y se sienten satisfechos. No por nada encontramos las redes sociales llenas de personas mostrando una apariencia de éxito para ellos sentirse bien, porque quieren sentirse contentos o que los demás perciban que ellos están bien. Pero tú podrías decir: yo no busco riqueza, realmente yo no me siento, yo no anhelo poder, yo no anhelo riquezas. Pues hay un segundo grupo que nosotros vemos que el mundo vende como tener contentamiento, y es cuando buscas simplemente tener paz, estar tranquilo con lo que tienes, con que tengas salud, estás bien, con que tengas un trabajo suficiente, con que puedas suplir las necesidades más básicas de tu familia y las tuyas, estás tranquilo. ¿Hay cierta bondad en eso? Hay cierta bondad en esto. Pero quiero unirlo al siguiente punto, el tercer grupo, y se vende la espiritualidad. Hoy en día, bueno, no hoy en día, eso ha sido por siglos. Hay muchas maneras en que el mundo ha tratado de llevar o encontrar la paz. Desde pensamientos o filosofías que dicen que hay que estar lo más impasible, es decir, tú no puedes controlar todo lo que está fuera de ti, pero sí puedes controlar tus emociones. De manera que tú tienes que mantenerte imperturbable, y si tú eres un imperturbable, entonces vas a estar tranquilo y contento, porque nada externo, las cosas que no controlas, jamás te van a quitar tu paz, ni tu tranquilidad, ni tu felicidad. Se vende el hecho de que hoy puedas estar en paz. No, tal vez hoy se dice: bueno, deja las cosas materiales, déjalas a un lado, esas no te dan felicidad. Tienes que estar en paz contigo mismo. Y tienes que tener esa conexión con la naturaleza, tienes que tener, y comienzan esas ideas que comienzan a llevarlo a lo espiritual, porque lo material al acabarse no te va a dar felicidad. ¿Hay cierta verdad? Sí, pero ¿cuál es el problema con esto? Que venden una felicidad sin Cristo. ¿De qué te sirve tener paz, tener lo suficiente y lo necesario y lo justo para vivir si no tienes a Cristo? Vas a ir muy contento hacia el infierno y la condenación eterna, porque estás sin Cristo. Y ese es el problema del contentamiento que el mundo vende. Que hay muchas maneras en las que se vende tener paz, contentamiento, sentirse tranquilo, pero lejos de Cristo.
Y eso considero que es un engaño totalmente terrible, porque es una satisfacción que es mentira, es ilusoria, no es real. Y debemos de entender de que el alma del hombre busca satisfacerse más allá de lo terrenal y más allá de lo espiritual, de la espiritualidad. Hemos sido creados a imagen de Dios. Y nuestra satisfacción la vamos a encontrar únicamente en el Creador, en Cristo, en Dios, el Creador de todas las cosas. No niegan las realidades espirituales, pero sí niegan a Cristo. Y la única forma de encontrar la satisfacción es Cristo Jesús. Y lastimosamente hay creyentes que caen en el pecado de codiciar cosas que están más allá de lo que necesitan, cosas que están lejos de Dios. Caen en el error de sentirse en paz consigo mismos y en todo lo que la espiritualidad y todo lo que se pueda vender bajo este concepto, lo aceptan, lo abrazan y se sienten tranquilos. Y es lo peor. Ellos ciegamente creen estar en paz y estar alineados a la voluntad de Dios, y se autoengañan muchos creyentes creyendo que están contentos y estando satisfechos, supuestamente ellos bajo la voluntad de Dios, cuando no es así. Porque no quieren a Cristo, no buscan las Escrituras, no oran, no leen, no memorizan, no escudriñan las Escrituras. Realmente están lejos de Dios. Y guardémonos de que se diga de nosotros, que se diga de ti, lo que dice Dios a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3:17. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Es que creían que eran ricos y que estaban bien, pero realmente eran pobres, ciegos y desnudos. Estaban engañados creyendo que realmente estaban contentos o estaban bien. Hermanos, no podemos vivir desagradecidos con Dios. Si nosotros buscamos la felicidad como el mundo la ofrece, necesariamente estamos viviendo de manera desagradecida, en descontento, desagradecidos con Dios y con su voluntad. Y vivir descontentos y vivir desagradecidos con Dios y no tener esa gratitud para con Dios es pecado. Entendemos que es pecado. ¿Por qué? Veamos al menos 4 cosas. Primero, es necedad. Vivir desagradecidos con Dios, en un descontento con Dios, es pecado porque es necedad. Cuestionamos a Dios como si no fuese lo suficientemente sabio para gobernar al mundo y para decretar todo lo que ha de suceder, porque Dios va a hacer todo conforme a su voluntad, para sus propósitos y para su gloria. Pero nosotros en nuestra necedad queremos negociar con Dios diciéndole, Señor, ¿por qué estás haciendo esto así? ¿Por qué lo haces de esta manera? Creería que podría hacer esto. Tal vez no lo decimos literal como se lo estoy diciendo, pero comenzamos a decir, bueno, si yo me congrego, te sirvo, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Acaso no soy tu hijo? ¿Acaso no te busco? Y comenzamos necia y tercamente a querer negociar con Dios y a cuestionarlo. Y terminamos también, es pecado porque terminamos acusando a Dios de injusto. Porque nosotros bajo nuestra propia justicia hemos determinado que lo que nos está pasando bajo la voluntad de Dios no es justo. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y decimos que Dios es injusto, pero hermanos, Dios no se deleita en la destrucción. Él no es cruel. Él no es cruel contigo. Él no desea tu destrucción. Es tu pecado y el pecado que cada uno de nosotros cometemos lo que trae consecuencias y trae la destrucción. Dios en su misericordia evita que nos autodestruyamos. Pero nuestro propio pecado es lo que trae el dolor, el sufrimiento, la escasez, la muerte, el abuso. Es nuestro propio pecado, no es Dios el culpable. Pero resulta que muchas veces, aún como creyentes, terminamos acusando a Dios de injusticia. No estamos contentos con Él y con su voluntad. Y eso me lleva al tercer punto de por qué es pecado. Provoca murmuraciones en nuestro corazón. Y la Biblia nos muestra muchas historias, pero solo menciono una. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estando en esclavitud en Egipto, fueron liberados por Dios,
sacados de la esclavitud y entendemos toda la historia bíblica de todo lo que Dios hizo, las grandes maravillas que hizo para liberar al pueblo de su esclavitud, y el pueblo en el camino a la tierra prometida, después de las 10 plagas, después de que el mar rojo se abrió, ellos atravesaron, después de todo eso, ellos comenzaron a murmurar en su corazón, no estaban contentos con la voluntad de Dios. ¿Para qué nos trajiste al desierto? ¿Para venir a morir? No, hombre, allá en Egipto hubiese sido mejor morir. ¿Por qué estamos acá? Nosotros tenemos una perspectiva distinta de ellos por toda la obra de Dios. Pero ellos en ese momento murmuraron en contra de Dios, lo que provocó su destrucción. Esa generación, por su murmuración y su idolatría, no llegaron y no entraron a la tierra que Dios les prometió. Y vagaron por más de 40 años porque fueron personas que no estaban contentos con la voluntad de Dios, cuestionaron a Dios y murmuraron en contra de Él. Y es que no es lógico que un cristiano diga que está contento en Cristo, pero está murmurando contra sus hermanos, contra todo, hay queja y murmura absolutamente de todo. Y la murmuración no solamente es de palabra. Murmurar no solamente es yo le estoy diciendo algo a alguien acerca de una situación y circunstancia. La murmuración comienza en el corazón, cuando usted no está contento y comienza en su corazón, puchica, ¿y esto por qué esto es así? ¿Por qué eso se hizo de esta manera? Y no lo podía hacer mejor así. Y creería yo que esta era la forma correcta de hacerlo. Y usted ya está en su mente murmurando en su corazón. Probablemente no lo expresó con nadie, pero no quiere decir que su corazón esté contento con las decisiones de sus autoridades, por ejemplo. Y también es pecado porque esto genera una amargura en nuestro corazón. Realmente se crea una amargura en nosotros porque generamos ciertas expectativas, por ejemplo, de la vida cristiana, y entendemos que la única expectativa de la vida cristiana viene por medio de la palabra. Pero erróneamente creamos expectativas lejos de las escrituras de lo que es ser cristiano y de lo que Dios debería de darme a mí. Y como no recibo como yo lo deseo, en la forma que lo deseo, en el tiempo que yo deseo, nuestro corazón se amarga. Un ejemplo vemos en 1 Samuel 1:10, donde Ana, su corazón lleno de amargura, vino delante de Dios porque no podía tener hijos. Por un lado, la actitud y el procedimiento de ella es el correcto. Ella, ¿a quién se dirigió? A Dios. Pero no podemos negar que su corazón estaba amargado porque no estaba dispuesta a aceptar o no quería aceptar el hecho de no poder tener hijos. Y la historia hermosa que nos cuenta la Biblia es que ella al final tuvo un hijo y entendemos que ese hijo es Samuel. Otro ejemplo encontramos en Moisés. Moisés recibió una orden de Dios: irás a Egipto, liberarás al pueblo y vas a llegar que vas en mi nombre y lo vas a librar. Pues luego de un par de cuestiones y pláticas con el faraón, Moisés se amargó contra Dios y dijo: bueno, ¿no estás viendo que el faraón está destruyendo al pueblo? ¿Por qué no lo liberas ya? Su amargura venía porque Dios no estaba liberando al pueblo. Moisés estaba amargado porque Dios no estaba liberando al pueblo en el tiempo que Moisés quería, a la hora que Moisés quería y en la forma en que Moisés quería. Dios sabía lo que iba a hacer y lo que había trazado y planeado, lo cual es para ahora nuestra edificación y obviamente también para su pueblo. Pero no llenemos nuestro corazón de amargura. Pecamos en contra de Dios. Pecamos cuando nosotros somos necios en discutir contra Él, lo declaramos que Dios es injusto, o en nuestro corazón está ese sentimiento, murmuramos y nos amargamos en contra de Dios y su voluntad. Pero ahora bien, entendemos entonces que el hombre anhela el contentamiento, estar feliz, estar tranquilo, en paz, satisfecho. Quiere ese contentamiento, es un deseo natural. Entendemos que el mundo ofrece un contentamiento y que no podemos comprar, no podemos desear, no lo podemos anhelar. Y es pecado vivir desagradecidos con Dios. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Cómo nosotros podemos llegar realmente, como vimos en el argumento, a deleitarnos en Jesús para que mi corazón encuentre un verdadero y pleno contentamiento? Bueno, tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios en cuanto al contentamiento. Y leamos una vez más Salmo 37, el versículo 4, dice: pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Es decir, deleítate en el Señor, dicen otras versiones. Gózate en tu Dios, en Él.
¿Qué es el contentamiento? Bueno, el contentamiento es estar satisfechos con la voluntad de Dios sobre todos los asuntos respecto a la vida, sin importar las circunstancias que tú estés viviendo. Estar contentos o tener contentamiento, o el contentamiento en la palabra, es que tú aceptes con agrado la voluntad de Dios, cualquiera que sea en tu vida, porque Él decreta, determina todo lo que va a suceder. Nada se escapa de su soberanía y de su voluntad. Y agreguemos a esto que Él no es perverso, Él no es malo, Él no es el autor de la maldad, pero no se escapa de su soberanía y de su voluntad, porque Él es el único soberano. Así que a mayor entendimiento de la palabra de Dios, porque ahí es donde conocemos la voluntad de Dios, a mayor entendimiento de las Escrituras, entonces va a ser cada vez mayor tu contentamiento, porque conoces la voluntad de Dios. Y para entender aún más, tal vez esto, quiero que siempre en el Salmo 37, toma tu Biblia, y siempre en el Salmo 37 vemos algunas cosas que nos dice la Biblia y que creo que debemos de, algunas de ellas, evitar, y otras que debemos de afirmar, fortalecer y madurar aún más en nuestro diario vivir. Lo primero que vemos en el Salmo, leamos el versículo 1, es la envidia. Dice el versículo 1, no te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad. No dejes que tu corazón comience a envidiar y a desear la prosperidad de aquellos que no tienen a Cristo. Y es que el rey David, después de varios años, él había aprendido esto. Entendemos por la historia del rey David de que él fue perseguido por Saúl. Los salmos nos cuentan muchas otras cosas que él tuvo: ansiedad, terror nocturno. Él tuvo muchas cuestiones que fueron el resultado de la persecución que él vivió, del engaño. Su propio hijo quiso quitarle el reino, es decir, él sufrió de múltiples maneras. Y no solamente había sufrido, sino que estaba viendo que los demás a su alrededor, los impíos, los injustos, los que no quieren a Dios, comenzaron a prosperar. Y a través de todo eso, Dios le enseñó y él concluyó algo. Y nos recomienda y escribe, inspirado por Dios: no te irrites, no te enojes por la prosperidad de los demás. Que tu corazón no se llene de envidia porque aquellos que no creen en Dios les está yendo mejor que a ti. ¿Pero por qué eso es así? ¿Por qué no debemos de tener envidia? Bueno, el versículo 2 nos dice: porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Y es que esa prosperidad, ese contentamiento, esa alegría que tienen aquellos que no tienen a Cristo se acabará pronto. Probablemente nosotros encontremos personas que durante toda su vida tengan mucha prosperidad. Personas que van a tener prosperidad hasta la muerte. Pero cuando mueran, ¿qué va a pasar? ¿Se van a llevar toda esa riqueza? ¿Van a cosecharla en la vida eterna? ¿Donde pasen la vida eterna? Bueno, nosotros vida eterna, y a ellos técnicamente, bíblicamente se llama muerte eterna. ¿Los acompañará? No. ¿Por qué envidiar lo temporal? ¿Por qué codiciar o desear las cosas que son temporales? ¿Qué propósito tiene? Es necio. Realmente es algo ingenuo. ¿Envidias la prosperidad de tu vecino? ¿Ves a tu vecino y hay algo que de verdad se dice y es en forma de gracia, pero de verdad se escucha? Que las personas decimos o se dicen: la grama del vecino siempre es más verde por alguna razón. Siempre más verde. ¿Realmente es así? Esa frase lo que demuestra y lo que trata de decir es, al final de cuentas, es que tú no estás contento con tu grama, con lo que tú tienes ahí. Y siempre vas a ver en los demás mejores cosas de las que Dios te ha dado a ti, porque no estás satisfecho con la voluntad de Dios en tu vida. No quieres aceptar la voluntad de Dios en tu vida. Ves a tu compañero de trabajo que logró y obtuvo un ascenso, lo tratan mejor, a ti te desechan, te hacen a un lado, te dejan lo peor, las peores asignaciones son para ti. Y sos el que obtiene los mejores resultados, pero a ti te asigna siempre lo peor. Y tu corazón se llena de envidia, de queja contra Dios. O tal vez estás envidiando a algún hermano de tu iglesia. Y tú dices: Señor, ¿por qué lo prosperas más que a mí? Y yo me congrego el doble de lo que él hace, de lo que se congrega. Yo sí sirvo, él no sirve. Comenzamos a compararnos, diabólico. Yo sí me disipulo, él no se disipula, o por lo menos yo llego más al discipulado que él. Y nuestro corazón comienza a envidiar, y nuestro corazón comienza y nuestra mente comienza
a murmurar, a llenarse de queja, porque no aceptamos la voluntad de Dios. ¿Y por qué lo prosperas más a Él que a mí? ¿Qué tiene Él que no tenga yo? No puedes vivir así. Si tú vives de esa manera, entonces estás en un camino, en lugar de sentirte contento, tú estás realmente quejándote y no te puedes gozar en lo que Dios y en su voluntad ha determinado para tu vida. Pero algo más que nos dice el Salmo es que debemos de confiar en Dios. Esto debe de ser, creo que afirmado, debe de ser aún madurado, debe de ser aún meditado cada vez más en tu vida y a través de la palabra llevarte la confianza. Leamos lo que dice el verso 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Y el versículo 5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Hermanos, aprendamos a confiar en Dios. Es que descansamos en su soberanía, en su voluntad, que es perfecta, es agradable, y entendemos que es así para todos aquellos que amamos a nuestro Dios. Su voluntad es perfecta, es agradable. Confiemos en Él. Él va a obrar conforme a sus propósitos. No dejes, hermano, que la ansiedad, el afán gobierne en tu vida. Tú no puedes controlar absolutamente nada de tu vida, nada, no controlas absolutamente nada. ¿Qué vas a hacer? Y tal vez algunos estuvieron expectantes a las 6:05, según el pronóstico de Pastor Javier el domingo pasado. 7 de julio, en su casa, ese domingo, a ver si a alguien le pasó algo. Él lo dijo en son de broma, pero es una verdad. ¿Quién controla el tiempo? ¿Quién puede agregar un codo a su estatura? Nadie. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Qué te toca hacer si no controlas? No controlas ni siquiera tus propios pensamientos muchas veces. Y Dios te ha dado la capacidad y el dominio propio, y por medio de la palabra puedes guiar tus pensamientos delante de Dios. Pero aún así, muchas veces eres incapaz de controlarte a ti mismo. No podemos controlar nada sin Cristo, lejos de Él. Él controla absolutamente todas las cosas. Solo en Él podemos confiar y descansar, porque Él sí tiene el control. Él en su voluntad ha determinado cada una de las cosas, así que debemos de aprender a descansar y a confiar en Dios. Dice Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda ansiedad dejemos a Él. Toda ansiedad, porque Él realmente cuida de nosotros. Así que debemos de estar felices con las cosas que Él nos ha dado y aceptar su voluntad, confiando en Él y descansando en Él. Mateo 6:25 dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Confía en Dios. Tienes vida eterna en Cristo. Tienes salvación. Él cuida y guarda de ti, guarda de tu vida, guarda de tu familia. Confía en Él. Y algo más que vemos en la palabra de Dios, en toda la Escritura, que se opone directamente en contra del contentamiento, y es el tercero que quiero mencionarles, es la codicia. Y podemos verlo en el Salmo desde que dice de que no desees la prosperidad de los que son injustos, de los perversos. Los primeros 2 versículos. No lo desees, no desees. ¿Por qué prospera aquel que es injusto y no cree en Dios? No codicies su prosperidad. No codicies nada fuera de Dios, y la codicia está constantemente relacionada a las riquezas, a los bienes. Y sin duda es un pecado que se presenta con demasiada frecuencia en el creyente. No estamos satisfechos con las cosas que tenemos. Pero como dice Hebreos, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Hermanos, sea nuestro carácter sin avaricia. No codicies las cosas materiales. Dios da a quien quiere, como Él quiere, a la hora que Él quiere, la cantidad que Él quiere. Y Dios proveerá. Es lo que acabamos de leer en Primera de Pedro. Él va a proveer, va a cuidar de ti. Es lo que acabamos de leer también en Mateo 6, perdón. Él va a proveer todas aquellas cosas que necesitamos. No podemos ser orgullosos, no podemos ser arrogantes y creer que Dios nos debe algo más. Debemos de humillarnos, como decía Pastor Javier el domingo pasado,
Esto requiere de humildad. Debemos de humillarnos y reconocer nuestra posición delante de Él, quiénes somos en Cristo, para tener confianza en Él y entender que no puedo codiciar nada más de lo que Él mismo ha determinado darme. Si nosotros estamos conscientes de esta gracia de Dios sobre nosotros, que nos mostró por medio de su Hijo Jesucristo, al salvarnos de la muerte, que nosotros realmente merecíamos esa muerte, si nosotros somos conscientes de esto, y nos humillamos delante de Él y aceptamos con humildad, con alegría su voluntad sobre nuestras vidas, entonces tú y yo estaremos en el camino de tener contentamiento en Cristo Jesús, de tener un pleno contentamiento. Porque podemos decir hasta acá y hasta este momento que el contentamiento solo está en Cristo. Y por eso es mi invitación a que te deleites en Jesús, para que tu corazón encuentre un pleno contentamiento. Deleítate en Jesús, solo en Él vas a encontrar ese contentamiento. Y por eso es que dice el Salmo 37:4, la primera frase: pon tu delicia en el Señor. Aquí, Señor, entendemos que está hablando de Jesucristo. Solamente en Él puedes poner tu contentamiento, no fuera de Él. No importa la circunstancia que puedas estar atravesando, en Cristo Jesús vas a tener auténtico gozo, vas a tener paz, confianza, seguridad, protección, provisión, porque al estar tu esperanza y confianza en Cristo, tú tienes paz realmente. Y no importa la circunstancia que tú vivas, tú aprendes a estar bien con tu Dios. Y es lo que Pablo habla en Filipenses 4. Y él muestra esto como un secreto que él aprendió. Hay un secreto que quiere compartir y dice: quiero compartir ese secreto. Voy a compartir con ustedes el secreto de estar bien, de estar contento. Y él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Por qué puede todo en Cristo? Porque él ha aprendido y ha entendido que lejos y fuera de Cristo no hay nada. Nada. Él afronta cada una de las circunstancias que se le vienen delante, las afronta entendiendo: estoy en Cristo. Escasez, abundancia, dolor, sufrimiento, muerte, no importa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él sabía y entendía porque estaba en Cristo, y Pablo entendió que esta unión con Cristo le permitía afrontar todo. Su entendimiento de la palabra, de la voluntad de Dios, así que podríamos decir la unión con Cristo más el entendimiento de la voluntad, su teología, la palabra, era lo que le daba el contentamiento a él, entender las Escrituras, porque conocía la voluntad de Dios y sabía que Dios no obra nada que no sea para su gloria, y su gozo estaba en eso. Dios se va a glorificar, no sé cómo. Y en el mismo Filipenses dice que predicaban el evangelio, unos por envidia, no sé, decía él, pero algo soy seguro: que el evangelio es predicado y que Dios es glorificado por medio de la predicación del evangelio. Es que él entendía perfectamente que Dios obra todo según sus propósitos. Así que, hermanos, el contentamiento cristiano, según la palabra de Dios, surge de lo profundo del corazón de aquellos que han creído. Dios pone la fe para poder creer y aceptar su voluntad. Así que de lo más profundo de nuestro ser, ese anhelo que tenemos por ser felices y tener un verdadero contentamiento, es suplido en Cristo y es pleno en Cristo. Leamos lo que dice el Salmo 63:1. Salmo 63:1. Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, cual tierra seca y árida, donde no hay agua. Pero también leamos lo que dice el Salmo 143:6. A ti extiendo mis manos. Mi alma te anhela como la tierra sedienta. Y es que el alma humana, nuestra alma, no puede encontrar satisfacción en lo temporal, en lo terrenal, en lo que el mundo ofrece, en la espiritualidad. Por eso no puedes codiciar ni siquiera tener envidia, ni celos, ni deseos por lo que el mundo ofrece, porque es temporal. Tu alma no se va a saciar en lo que es temporal, solo en aquel que es inmutable, que es eterno, Cristo Jesús. Solamente en Él. Por eso entendemos que Cristo, que nuestro Señor, nuestro Dios, es comparado como un río al que puede llegar todo hombre, toda alma sedienta, y que va realmente a satisfacer su sed. Lo opuesto a esto es el mundo. Un hombre cuya alma está sedienta se acerca al mundo, recibe vinagre, agua salada, agua de mar.
que no satisface absolutamente nada, al contrario, provoca aún más sed. Y el mundo lo ofrece de tal manera que nos engaña y engaña a las personas creyendo que eso es satisfacción, cuando realmente no lo es. Qué peor engaño no que hay que ese, que creer que se está bien cuando realmente no lo se está. Únicamente en Cristo es ese río inagotable de fuente de agua viva del cual podemos saciarnos. Y es lo que le dijo a la mujer samaritana: aquel que beba de mí jamás tendrá sed. Y es por eso que también Jesús entendemos según Juan 7, 37 y 38, después de la fiesta de los tabernáculos, luego de haber pasado todas estas fiestas, Él se para y Él dice lo siguiente: el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es que de nuestro interior va a surgir esa satisfacción, río de agua viva. Vamos a tener pleno contentamiento en Cristo Jesús. Y es que Él, por medio de su muerte, por medio de su sacrificio, ha hecho posible que tú y yo pongamos y tengamos la fe para creer en Él, creer en su palabra y su voluntad y obtener ese contentamiento. Y algo mejor que podemos ver es que Jesús anhela tu contentamiento. Él desea, no te resistas, Él desea que tú tengas tu contentamiento en Él, que te goces en Él, no en el mundo, no en las cosas. Él no te entrega bienes materiales para que te deleites en los bienes materiales en sí, sino que los disfrutes, pero estando en Él, entendiendo que de Él vienen las cosas, porque no es un problema los bienes materiales. El problema es cuando tu corazón se deleita en ellos como que si no hubiese un mañana, y que eso mismo es lo que te da la felicidad. Dios no lo da con ese propósito, sino para que tú entiendas que todo lo que tú tienes, sientas paz para con Dios, para disfrutarlo, porque Él te lo ha dado, y te deleites en Él, y ha dado la fe para eso. Y dice el Salmo 37:4, una vez más: pon tu delicia en el Señor, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Y es que el contentamiento, hermanos, trae grandes beneficios al creyente. Él nos ama, y el amor de Dios, el amor de Cristo Jesús por su iglesia, a la cual salvó, a la cual redimió para sí, aquellos que escogió, Él los ama tanto que Él va a procurar que tú y yo nos gocemos en Él, y va a garantizar que nos contentemos en Él. El apóstol Pablo, confiando en Cristo, se entregó en las manos de su Salvador para poder aprender. Y es algo curioso que nos dice Filipenses 4 hablando del contentamiento. Es algo que se aprende. No es algo que viene desde el inicio, no es algo natural que surge de ti. No viene en el kit inicial del cristiano, por decirlo de alguna manera. Es algo que tú y yo vamos a aprender en el día a día, quebranto tras quebranto, escasez, dolor, sufrimiento, llanto, engaño. Dios nos va a llevar al contentamiento. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Filipenses 4, 11 y 12 dice: no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Él ha aprendido el secreto para estar contento. Y es que entiende que está en Cristo, por eso dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él entendía eso. Su contentamiento estaba en conocer la voluntad de Dios para él. Él aprendió a través de las diversas pruebas, tribulación, quebranto. Y para nosotros esto es totalmente paradójico. Es que nosotros no asociamos bienestar con dolor. No asociamos felicidad con tristeza, engaño, traición. En nuestra mente eso no tiene, en ningún momento no hay conciliación en ambas cosas. O es dolor o es sufrimiento. Es alegría o es sufrimiento. Una de las dos. Pero Cristo, a través del dolor y el sufrimiento, nos lleva a tener un contentamiento en Él. Porque Dios te ama tanto y tiene un tal amor por ti y un amor sobre sus hijos, que por medio de cada uno de estos sufrimientos, dolores, Él está quitando el velo de tus ojos para que veas la realidad del mundo y del engaño que el mundo vende. Y lo que Él quiere y lo que hace es
quitar todo a tu alrededor a través del quebranto, el sufrimiento, para llevar y acorralar tu corazón. Lo acorrala de tal manera y te lleva a tal punto que solo tienes una opción: ver hacia arriba, verlo a Él y decir: te necesito, Señor. ¿Acaso eso no es amor? Es que Dios quiere que te deleites en Él, no en las cosas, en Él. Y ahí podemos ver el amor de Dios a través del quebranto y del sufrimiento para con sus hijos. Porque lo que tú quieres es que en tu corazón te satisfagas, sientas satisfecho en la voluntad de Dios, en lo que Él ha determinado para tu vida. Tienes que aceptarla con agrado y entender que Dios ha determinado cada una de las cosas para Él ser glorificado y cumplir sus propósitos en ti. Y es que el que tiene a Cristo lo tiene absolutamente todo. No necesitas absolutamente nada lejos de Cristo, fuera de Él. Y es en esta unidad, en Cristo, a través de aceptar su voluntad, es que Dios entrega todo aquello que tú necesitas. Y es ahí donde podemos llegar a la segunda parte del Salmo que acá estamos leyendo. Y Él te dará las peticiones de tu corazón. Es ahí donde Dios concede aquello que tú tanto estás deseando, eso que tanto anhelas, sentirte satisfecho, sentirte en paz, gozoso, tener tranquilidad y estar contento. Es que es ahí donde Él concede las peticiones de tu corazón. Todo dolor, toda ansiedad, todo sufrimiento, toda enfermedad, traición, escasez pasa a un segundo plano. Ya no es determinante para tu vida. Ya no es algo que marque la pauta de cómo vas a vivir y a tomar decisiones. Tu corazón tendrá en Cristo todo lo que anhela: paz, sentirse contento, no importa cuál sea la circunstancia, porque has entendido que todo, absolutamente todo lo puedes en Cristo, porque Él te fortalece. Y te deleitas en Él, y por eso, porque te deleitas en Él y en su voluntad, es que Él concede cada una de las peticiones de tu corazón. Y aquí aclaro algo: cuando la palabra de Dios dice que va a conceder las peticiones de nuestro corazón, no se refiere a que Dios va a complacer las peticiones caprichosas y egoístas que tu corazón tenga. No, está diciendo que va a complacer aquellas que son conforme a la palabra. Porque ¿qué es el contentamiento? Aceptar y vivir con agrado y aceptar con agrado la voluntad de Dios para tu vida, cualquiera que sea la circunstancia. Entiende las Escrituras, y como las entiendes, tú deseas la voluntad de Dios en tu vida y que está en la palabra. ¿Qué va a hacer Dios? Complacer tu deseo, cumplir su voluntad en tu vida. Y es porque tu corazón lo desea y lo anhela fervientemente, no importa la circunstancia. Es el amor tan grande de Dios por ti que lo va a hacer, y va a hacer que te contentes en Él, que te deleites en Él. Pero aún va más allá del amor de Dios, que ya lo leímos en Hebreos 13, y lo vuelvo a leer. Dice Hebreos 13:5: sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Increíblemente, y en su amor, Dios promete proveerte aquellas cosas que tú necesitas. Lo que pasa es que entendamos que las cosas materiales no es que sean malas en sí mismas, pero Dios va a proveer a quien quiere, como Él quiere. Tu deleite no está en las cosas que recibes, tu deleite está en Cristo, en su voluntad, que está expresamente hablada en la palabra y está contenida en las Escrituras, y que debemos de conocer, entender cada día más. Así que la presencia de Dios, la provisión, su protección, están garantizados para ti, y no debes de dudar de eso. Disfruta y descansa en la soberanía, en la voluntad de Dios, y de esta manera cada vez menos desearás lo que el mundo ofrece. Porque ¿qué cosa hay mayor que Cristo Jesús? Y probablemente tú estás acá, y aunque no crees en Cristo, no crees en el Evangelio de Jesucristo, aún así esa promesa puede ser aplicada a tu vida. Pero debes de reflexionar, tus ojos necesitan ser abiertos para que salgas del engaño en el que vives. Debes de clamar que Dios abra tus ojos para que entiendas que este mundo te está engañando y te lleva a la perdición. Probablemente tú piensas que todo está bien en tu vida, tienes lo que necesitas, tienes el dinero justo, lo que necesitas para tu familia, estás bien de salud, estás bien emocionalmente, estás tranquilo porque tienes un trabajo estable, tu vida es bien, buena, y tú te sientes satisfecho. Pero es que no hay peor engaño que ese. Muchas veces en esa satisfacción o en esa paz estamos totalmente lejos de Cristo y no deseamos a Cristo. Nos sentimos tranquilos y te sientes tranquilo probablemente. Tú te sientes tranquilo
y dices, estoy en paz conmigo mismo, pero no tienes a Cristo. No deseas nada de lo que el Evangelio dice para tu vida. Lo rechazas. No hay peor engaño que ese. Que Dios abra tus ojos para que puedas ver el grave pecado en el que estás. Pero aquellos que estamos en Cristo Jesús, y como hemos aprendido, seamos dóciles. Seamos dóciles para aprender a vivir en contentamiento. Porque es algo que Dios quiere. Quiere tu contentamiento. Pero el camino es de diversas maneras. Ya sea en escasez, como siguiendo la dinámica de Pablo, en abundancia o en escasez. Tienes que ser dócil y entender que todo viene de Dios. Y cualquiera que sea la voluntad de Dios, tú lo debes de entender, lo debes de comprender. Pero para eso debes de vivir gozándote en la vida de piedad, en la vida que es justa y correcta para el creyente según la palabra de Dios. Obedeciendo a Dios en todo, congregándote, discipulándote, estudiando la palabra, predicando, evangelizando, ofrendando. No cedas ante la codicia. No seas egoísta. No creas que por retener más vas a ser feliz. Es una de las grandes luchas, la codicia, por el dinero, por las cosas materiales. Esas se van a acabar. No son para siempre. Confía y descansa en Dios. Sé dócil para aprender el secreto del contentamiento que está en Cristo y conocer la voluntad de Dios en tu vida. Pero también confía en Dios por medio de su palabra y haz el bien, como leímos en el Salmo 37:3. Confía en el Señor y haz el bien. Jesús nos ha entregado las Escrituras para poder vivir una vida de piedad. Y quiero leer lo que dice Primera de Timoteo 6:8. Primera de Timoteo 6:8 dice, hablando de la piedad, de la vida que debemos de tener como creyentes. La piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Y es que en el contexto, Pablo está hablando a Timoteo, le dice que guarde la palabra, que se guarde de creer una falsa doctrina. No vayas a caer en el error y en el engaño de lo que se enseña, o que esas falsas doctrinas que están queriéndose meter en la iglesia, no lo creas. Porque ellos son egoístas, te van a llevar a la envidia, dice en el contexto, a la malicia y a las sospechas, desconfianza. Al contrario, dice, no, tú debes de entender que la piedad, sí, en efecto, es fuente de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Y me lleva a dos cosas acá. Que hay una forma de contentamiento que no es bíblica y que ya lo hemos estado viendo y que podemos caer en ese error. No podemos caer en decir que somos contentos cuando no tenemos vidas piadosas, cuando no te congregas, no te discipulas. Y de verdad hay personas que creen que no se necesita el cuerpo de Cristo. Y tal vez yo le pongo un ejemplo muy personal que pasó con mi hijo. Mientras estaba preparando el sermón, y ahí me di cuenta, realmente necesitamos al cuerpo de Cristo. Mientras preparaba el sermón, él se acercó una noche y me dice léeme por favor esta porción de la Biblia, y se la leí. Mientras leía la porción de la Biblia, y yo estaba leyendo la porción de la Biblia, la siguiente porción en Romanos, lo que estábamos leyendo no tenía nada que ver con lo que estábamos viendo en ese momento, con lo que estaba preparando en el sermón, perdón. Pero justamente el tema que venía era acerca del amor. Y su mente hizo una conexión. ¿De qué vas a predicar?, me dijo. De contentamiento. Y eso tiene que ver con el amor, me dice. Y había un tema recurrente que estaba en mi mente y que era constante. Y yo había estado leyendo la palabra de Dios, y a través de diversas lecturas, algo resonaba en mi mente y en mi corazón, y era el amor. El amor. Pero yo lo había ignorado, porque para mí es un tema totalmente aparte para discutir en otro sermón, digamos. Sí, yo le digo a mi hijo, tiene cierta relación el amor con el contentamiento. Y en la manera que comencé a explicarle, me di cuenta que Dios mismo me estaba haciendo una conexión. No es algo que salió de mí. Comencé a hacer una conexión con el tema y el amor. Es que mientras más nosotros amamos a Dios, no queremos nada fuera de Él. Y yo estoy contento con su voluntad y conocer más de Él. Y mientras más pongo mi mirada en Él y dejo a un lado todo lo que el mundo dice, yo puedo disfrutar más del amor de Dios. Pero curiosamente surgió a través de la relación entre dos hermanos en la fe. Una plática que tenía con mi hijo. Es que necesitamos al cuerpo de Cristo. Nos necesitamos. ¿O acaso en los discipulados no se edifica? Claro, los discipulados no son otra prédica. Los discipulados son para compartir lo que aprendimos durante el sermón dominical. Y cómo hemos sido edificados. Y es que Dios, a través de nuestros hermanos,
a través de permanecer en la palabra y de guardar el Evangelio a través de la iglesia, está garantizando que conozcamos mejor su voluntad y por ende tú te contentes en Él. Y eso me lleva a lo siguiente, que también hay formas de piedad que pueden ser sin contentamiento, y si es así, debemos de cuestionarlas. Hay formas de piedad que podemos decir, tú puedes venir y servir, congregarte, ofrendar. Tal vez tú no sirves, yo no sirvo, pero ofrendo. Y no me disipulo, pero yo ofrendo. Y tú puedes estar engañado y murmurando en tu corazón. Esa piedad debe de ser cuestionada porque no hay contentamiento. O sirviendo, ¿y por qué no lo hace? ¿Por qué hay que venir tan temprano? ¿Y por qué el culto no sería mejor hacerlo a las 10:30 y no a las 11? Salimos muy tarde a la hora del almuerzo, como que no es la forma correcta. Hay otras maneras de hacerlas. Te estás congregando, pero en tu corazón hay murmuración. Congregarte es malo, no, es algo propio de la piedad, pero no hay contentamiento. Debes de cuestionar entonces esa acción piadosa. Porque la piedad es fuente de gran ganancia, pero cuando va acompañada de contentamiento. Y entendemos, hermanos, que el contentamiento trae paz a nuestro corazón. Aprender a vivir agradecido con Dios por su voluntad en tu vida va a traer paz. No sé qué situación estás viviendo, si has sido diagnosticado de alguna enfermedad, si estás teniendo problemas en familia, traiciones, engaños, te han robado tal vez en el trabajo, tus empleados tal vez te están traicionando y te están mintiendo. No sé lo que puedas tú estar viviendo. Pero cuando entiendes a comprender, cuando comienzas a entender la voluntad de Dios para tu vida, no es que no vas a tomar acciones por esas cosas, sino que vas a encontrar paz en Él y vas a encontrar un genuino y pleno gozo. Y entiendes lo que dice Romanos 8:28 y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Hermano, mi invitación es a que te deleites en Jesús. Y de esta manera tu corazón encontrará el contentamiento que tú tanto anhelas. Y concluyo con la lectura del Salmo 37. Pon tu delicia en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Vamos a orar.